Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. ¿Y si Dios fuera mujer? Pregunta Juan sin inmutarse. Vaya si Dios fuera mujer. Es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies, no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia y en vez de transmitirnos sida o pánico nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, qué lindo escándalo sería, qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia! Mario Benedetti. La palabra religión proviene del latín religio, religionis. Sin embargo, la etimología de la religión, su origen y significado es objeto de polémica. Según Marco Tulio Cicerón, en De Natura Deorum II, escrito 45 años antes de Cristo, el sustantivo religión se deriva del verbo religere. Siglos más tarde, Lucius Caecilius, en Divinae Institutiones 4, redactadas entre el 304 a 313 después de Cristo, hace derivar la palabra religión del verbo latino religare. Para Cicerón, la religión sería asunto del culto, cuyas reglas hay que observar escrupulosamente. Para Lactancio, la religión tiene un carácter más existencial, vinculado con la trascendencia. En la actualidad, la palabra religión en español se refiere al conjunto de creencias, prácticas, rituales, dogmas y normas morales que están relacionados con Dios o con el concepto que cada cultura tiene para hablar de la divinidad. Comenzamos este programa de Días de Radio con una nota de la National Geographic que trata de dar respuesta a la pregunta ¿qué es la religión? A través de ritos, sacrificios, ceremonias y oraciones, la gente intenta establecer contacto con una fuerza superior. Actúan así para obtener protección, pero también, en ocasiones, inducidos por el miedo. La religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá. La experiencia religiosa proporciona explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo. Las religiones tradicionales se basan en una intensa ceremonia de intercambio de los vivos con sus ancestros y a su vez con el mundo espiritual que les rodea. La gran mayoría de religiones creen que el mundo y la humanidad fueron creados por una fuerza o ser superior. En las religiones monoteístas, religiones que creen en un solo ente creador, Dios está considerado por unanimidad como el Padre, consejero y preservador del mundo. Dentro de los politeístas, las religiones que creen en más de una deidad, hay habitualmente un Dios responsable de la creación. Las interpretaciones simbólicas y literarias que se le pueden dar a las historias acerca de la creación han sido motivo de disputa entre los seguidores religiosos. Sin embargo, todos rechazan la idea de que el origen de la vida fue una mera coincidencia. La experiencia básica y fundamental de todas las religiones es la trascendencia del mundo material al espiritual. El concepto de un mundo en el más allá es percibir unas bases personales y con relación a un dios o dioses. La existencia del mundo y del ser humano se plantea como parte de un plan con un propósito. Es así como el sentimiento religioso a veces puede ser conflictivo. Un ser divino crea y controla el mundo, por lo tanto, el individuo gana una sensación de confort a través de la veneración.
Sin embargo, los devotos también se sienten atemorizados por este ser omnipotente y posiblemente omnisciente. La idea del ser todopoderoso, ejercer una presión orwelliana sobre los devotos, ejerciendo de esta forma un supercontrol que de otra forma sería imposible conseguir. Los sacrificios, oraciones y festivales de culto sirven para que la gente se sienta más cercana de este poder divino y sentirse más protegidos y guiados. En muchas religiones, Dios o divino poder es considerado la principal guía para la conducta ética. Por lo tanto, los sagrados mandamientos y prohibiciones van dirigidos a cada uno de los individuos de la tierra. Un aspecto muy importante en todas las religiones es la práctica en común de la religión. Por supuesto que existen modos privados para rezar, pero la práctica suele ser en conjunto. Por lo general, las ceremonias de culto conllevan canciones, oraciones, danzas y rituales que garantizan la solidaridad entre los creyentes, así como también la sensación del individuo de pertenecer a un grupo. Una parte de las comunidades de la antigüedad nacieron gracias al nexo que se creaba en torno al culto o veneración a las mismas deidades. La religión es una conexión entre el mundo espiritual y los seres humanos. Aunque hay muchas personas que no tienen este tipo de creencias, existen muchas otras cuya fe es inquebrantable. Lo más sorprendente es que hay múltiples religiones en todo el mundo y aunque pueden haber similitudes entre ellas, también hay grandes diferencias. Se estima que existen alrededor del mundo aproximadamente 4.200 religiones. Hoy, en Días de Radio compartimos algunos datos curiosos sobre las más destacadas. Hinduismo. El hinduismo es una religión politeísta, es decir, que cree en la existencia de varios dioses. Su origen proviene de la India, pero no significa que todos los habitantes de este país la profesan. Cree en la reencarnación y en la existencia de un ser supremo, Brahma. Es la tercera religión con mayor número de seguidores en el mundo. Hay alrededor de 1.000 millones de personas que la practican. A diferencia de otras creencias, una persona no puede convertirse al hinduismo, sino que debe nacer con esta religión a manera de herencia. Esta religión carece de un fundador. Es, en realidad, un conjunto de creencias metafísicas y religiosas. No existen momentos especiales para la oración o los ritos, y tampoco hay jerarquías. Uno de los aspectos más criticados del hinduismo es el papel de la mujer. En esta religión, las mujeres ocupan un lugar inferior e incluso suelen ser abortadas cuando se conoce su sexo. La meta del hinduismo es hacerse uno mismo con Brahma. Esto se logra cuando el ser humano se ha liberado de su karma y su alma puede diluirse en el cosmos. Islam. El Islam hace referencia a la religión monoteísta, que cree en un solo Dios omnipotente, la cual es practicada por los musulmanes. Su Dios es Alá, su profeta es Mahoma y su libro sagrado es el Corán. Es la segunda religión más profesada en el mundo. Se estima que tiene 1.500 millones de seguidores en todo el mundo. Un 19% de la población de todo el planeta es musulmana. Los musulmanes deben hacer oración 5 veces al día, al amanecer, al mediodía, en la mitad de la mañana, en el atardecer y cuando cae la noche. Existen 3 lugares santos para los musulmanes: la Meca, Medina y la Mezquita. El primer lugar donde se cree que nació Mahoma. Cualquier seguidor de esta religión debe peregrinar hacia este lugar al menos una vez en su vida. Medina es la segunda ciudad más importante para los musulmanes, pues es donde migró Mahoma tras salir de la Meca. No se permite la entrada de nadie que no tenga estas creencias. La tradición musulmana relata que la mezquita de Al-Aqsa es el lugar donde Mahoma ascendió a los cielos. Dicha mezquita se ubica en Jerusalén y es tan importante que una oración allí equivale a 500 oraciones comunes. El ayuno es uno de los pilares del Islam y es un requisito para quien practique esta religión. Se lleva a cabo durante el mes del Ramadán, el cual es el 9º mes lunar. Los musulmanes ayunan y se abstienen de todo placer corporal entre la salida y la puesta del sol, es decir, que durante el día no pueden ingerir ninguna clase de alimento ni bebida. Cienciología.
La cienciología o cientología es un sistema de prácticas religiosas que se desarrolló en 1954. Su fundador fue el estadounidense L. Ron Hubbard. Esta doctrina indica que los seres humanos son entes inmortales, que han olvidado cuál es su verdadera naturaleza. No todos los países la han reconocido como una religión, algunos la consideran una secta. La cienciología tiene la creencia de que cada ser humano posee una mente reactiva capaz de responder a los traumas de la vida. Se piensa que esto puede nublar la mente y evita que se viva la realidad. Los miembros de esta doctrina se caracterizan por tener un alto poder adquisitivo. Cristianismo. En esta religión se agrupan todas las variantes, donde las personas han depositado su fe en la muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Es una doctrina monoteísta y es además la religión con mayor número de seguidores en el mundo. Se calcula que tiene alrededor de 2.000 millones de fieles. Dentro de esta religión se derivan otras creencias como el catolicismo, la iglesia protestante y los ortodoxos. Todos ellos llevan prácticas diferentes, pero varias creencias en común. Judaísmo. El judaísmo, como su nombre lo indica, es la religión que profesan los judíos. Es una de las creencias monoteístas que poseen raíces más antiguas. Los judíos dividen su Biblia en 3 partes: la ley, Torá, los profetas, Nebim, y los hagiógrafos, Ketubim. Una práctica indispensable en esta religión es la realización de la circuncisión a todos los niños a los 8 días de nacidos. Por otra parte, el Shabbat, es decir, el sábado, es un día sagrado de reposo y descanso. La celebración del Pesaj o Pascua judía es también un punto clave de la religión. Es uno de los eventos más importantes de la historia judía. Sus principales creencias son la eternidad divina, así como la idea de que Dios conoce todos los pensamientos y acciones del hombre. La creencia en que Dios recompensa a los justos y castiga a los malvados, la llegada del Mesías y la resurrección de los muertos en el momento indicado también son algunos de sus principales preceptos. Para el judaísmo, Jesucristo fue un judío ordinario, no es el Mesías ni un ser divino. Además, se piensa que Jesucristo fue crucificado por su pretensión de ser divino. Juche. El Juche es la ideología y religión que se sigue en Corea del Norte. Ha estado presente durante los 3 mandatos que han gobernado a Corea desde su existencia como democracia popular. La formulación de esta creencia se le atribuye al presidente Kim Il-sung y su desarrollo se le relaciona con Kim Jong-il. Esta religión fue adaptada a la cultura coreana y a las necesidades del gobierno de esa región. Esta doctrina puede explicar el por qué este país sigue un régimen de autarquía. Con este sistema, la nación busca abastecerse con sus propios recursos, evitando a toda costa las importaciones. Esta religión tiene alrededor de 19 millones de seguidores. Ellos creen fielmente en el carácter divino de las 3 generaciones de los Kim. La idea principal es que el hombre y la mujer son los responsables de su destino, lo que también indica que cada individuo tiene influencia en la vida de los demás. Religión tradicional china. Esta es la doctrina propia y autóctona del pueblo chino. Es una religión politeísta y está altamente influenciada por el budismo, el confucianismo y el taoísmo. Los seguidores de esta religión veneran a sus antepasados y practican la comunicación con el mundo de los espíritus. Los fieles expresan su devoción por la naturaleza y los astros. Los antepasados son considerados como poseedores de gran experiencia y son una vía para entender cuestiones complejas como lo es la muerte. Esta religión cree que en el momento de la muerte el alma humana pervive y se dirige al mundo de los espíritus. Los seres queridos de los fallecidos suelen colocar objetos de valor en las tumbas, pues se piensa que las almas también tienen necesidades. Desde los inicios de la religión, los antepasados han sido venerados mediante la puesta en escena de ritos especiales, sacrificios y banquetes.
todos ellos llevados a cabo en un templo específico. Sijismo. El sijismo es una religión que tiene origen en la India. Fue fundada por Gurú Nanak y se desarrolló en el contexto del conflicto entre las doctrinas del hinduismo y del islam durante los siglos XVI y XVII. A los seguidores de esta creencia se les llama sijes. De acuerdo con las enseñanzas de Gurú Nanak, la religión debe ser un medio de unión entre las personas, aunque en la práctica sucedía lo contrario. Es la 9ª religión más grande del mundo y consta con un aproximado de 27 millones de seguidores en diferentes regiones del planeta. La doctrina está basada en un postulado que indica que existe un solo Dios, quien es el creador y la máxima autoridad. El sijismo sostiene que el mundo se nos manifiesta como si fuera real, pero la auténtica realidad es la de Dios. El libro sagrado de esta religión es el Guru Granth Sahib. Dentro de él se explican las enseñanzas de los 10 gurúes sijes. Una de las más destacadas es ver a Dios en cada uno, entender y practicar la igualdad entre todas las razas, independientemente de la casta, la religión, el color de piel, el estatus, la edad, el género, entre otros. Y gracias a Estudio Jaime y su programa Curiosamente conoceremos 8 curiosas coincidencias entre religiones. Muchos de los conflictos que hay entre los seres humanos se deben a que tenemos diferentes creencias. Tendemos a concentrarnos en lo que nos irrita por diferente, ignorando lo que nos hace similares. Por eso, y sin afirmar que las creencias sean ciertas ni tratar de explicar por qué coinciden, vamos a decirte 8 curiosas coincidencias entre religiones. 1. Todas las religiones tienen una historia que cuenta cómo uno o varios dioses crearon el mundo. Para los judíos fue a través de la palabra. Para los pies negros de Canadá, una tortuga le dio a Dios una bolita de lodo con la que creó la tierra. Para los Ainu de Japón y otras religiones, primero fue el mar y Dios manda a la tierra un pajarito que va juntando y amasando tierra donde puedan vivir las personas. En la mitología nórdica también fue primero el mar, pero son unos dioses hermanos quienes sacan la tierra de las profundidades. En China, el dios Pangu muere y su carne se convierte en la tierra, sus dientes y uñas en metales, sus venas en ríos, su cabello en la vegetación. 2. En muchas religiones como la griega y la hindú, antes de existir los dioses actuales, más civilizados, había gigantes, titanes para los griegos, asuras para los hindúes, que representan las fuerzas del caos. Los dioses derrotan a estos seres para imponer el orden. 3. Tanto las historias hebreas como las aztecas cuentan la historia de cómo su pueblo tuvo que pasar por un largo peregrinaje para llegar a un lugar específico que la divinidad les había prometido, la Tierra Prometida. Por cierto, ¿será coincidencia que las dos culturas eran muy dadas a la guerra? 4. Muchas religiones y filosofías hablan de un punto en la Tierra conocido como Axis Mundi, el centro del mundo, el ombligo del cosmos. Se trata de un lugar sagrado que sirve como puente entre el cielo y la Tierra. A veces es una montaña o un árbol, en otras ocasiones una escalera, una torre o hasta una columna de humo. Para los budistas es el árbol Bodhi, para los hinduistas el monte Meru, para los griegos el monte Olimpo, para los judeocristianos el jardín del Edén o el templo de Jerusalén. Para la mitología nórdica, el árbol Yggdrasil. Para los incas era Cusco y hay muchos más. 5. Horus, dios egipcio, Mitra, dios persa y Jesús de la tradición cristiana nacieron de una mujer virgen. Tampoco el dios Huitzilopochtli tuvo papá. Fue concebido cuando su mamá, Coatlicue, se encontró y guardó en su seno un montoncito de plumas. Al menos eso le dijo a su esposo. Eso es una broma, Tonatiuh, no lo pongas. 6. Muchas religiones tienen historias donde un ser divino se sacrifica para el bien de la humanidad. Ainuwele, al ser asesinada, germinó en forma de tubérculos que su pueblo de Indonesia comería de ahí en adelante. Para los griegos, el dios Prometeo trae el fuego a la humanidad y es condenado al sufrimiento eterno.
Esta idea está relacionada con la idea del Mesías, que según la religión hebrea llegará algún día, y para los cristianos ya llegó. Jesús acepta morir en la cruz para salvar a la humanidad, y luego resucita. La historia de un ser extraordinario que debe bajar al inframundo para luego salir victorioso es común a muchísimas historias mitológicas, como lo describe Joseph Campbell en El héroe de las 1000 caras. 7. Es increíble la cantidad de religiones que hablan de un diluvio universal del que solo unos cuantos sobrevivieron. Algunos textos que la mencionan son la Épica de Gilgamesh, el Génesis, la Lista Real de Sumeria, los Puranas de la India, el Timeo de Platón o tradiciones orales de culturas tan distantes como los Hopi, indígenas norteamericanos, los mapuches de Sudamérica y los Masái y los Yoruba de África. Una explicación que dan algunos especialistas es que cada cultura pudo haber experimentado una inundación que destruyó su civilización, que para ellos era todo el mundo. Otros piensan que la leyenda surgió porque se encontraban conchas y fósiles de animales marinos muy lejos del mar. 8. Prácticamente todas las religiones creen que, de una manera u otra, hay vida después de la muerte. Esto implica la creencia en un alma que es independiente del cuerpo físico y que, al morir, se irá a un lugar de premio o castigo o reencarnará. Las denominaciones cristianas tienen muy explicado el proceso que sigue el alma en el más allá: purgatorio, cielo e infierno. Para el Islam, al morir, la persona se queda en reposo hasta el día del juicio final. Para el judaísmo, es algo de lo que no se habla mucho. En cambio, la filosofía taoísta dice que al morir se alcanza el increíble estado de no ser. Da para pensar, ¿no crees? Esto confirma que, parafraseando a Borges, todos somos iguales hasta en la manía de creernos diferentes. Curiosamente. Y cerramos nuestra emisión de hoy con música. Pues la música y la religión están fuertemente vinculadas en una relación donde ambas son complejas, diversas y difíciles de definir. Los valores, usos y formas de la música religiosa son tan diversos y propios de la cultura como lo son las tradiciones religiosas en las que ésta se basan. Comenzamos con la música klezmer, la cual corresponde con un género propio de los judíos de Europa Oriental de habla yiddish. Klezmorim es la palabra utilizada para denominar a los músicos en el idioma yiddish y es anterior al uso de klezmer en referencia a la música. Este género es fruto de una amalgama de influencias, ya que los klezmorim iban nutriéndose de las diferentes fuentes musicales con las que conviven a través de su diáspora. Los temas desarrollados en esta música están a menudo relacionados con la vida comunitaria judía, pero además también abarca celebraciones religiosas de la vida cotidiana, el trabajo o eventos. Compartimos con ustedes Bulgar from Odessa por Melech Mechaya. El qawwali es un tipo de música religiosa tradicional originaria de la India islámica. En esta se musicaliza la poesía de los maestros sufíes. Su práctica e impartición religiosa no niega la participación a otras doctrinas como el sijismo o el hinduismo. Una de sus características es el canto, el cual es bastante complejo. Este alcanzó su máxima expresión con el cantautor pakistaní Nusrat Fateh Ali Khan. Nusrat nació en el seno de una familia del Punjab que se instaló en Pakistán en 1947. Su padre era intérprete de música clásica y de qawwali.
Lo inició en esta doctrina siguiendo una tradición familiar de más de 600 años. Compartimos hoy con ustedes Tume Diyali Original. Los yorubas consideraban religión como un vehículo mediante el que el cielo y la tierra podrían relacionarse. Según ellos, cada acción terrenal debe ser previamente aceptada por el cielo. Como otras religiones, los yorubas reconocen un ser supremo, un creador, a quien llaman Olodumare. La música yoruba es el género tradicional de este pueblo, el cual tiene un uso característico que vincula los tambores de tensión, en concreto, el dundun. Gran parte de la música yoruba está dedicada a los espíritus de la naturaleza. Compartimos con ustedes Ogun Onile Lede de la obra Canto a los Orishas de Lázaro Ríos, quien es considerado el más famoso de los acuones cubanos. En su obra recrea cantos, toques y danzas de esta cultura milenaria de fuerte arraigo en la población cubana. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.